abordaremos algunos temas y con pinceladas. Y me gusta también hacer muchas preguntas, así que lo vamos a hacer interactivo. Pregunta, ¿qué pensáis de la familia? Es un pilar de la sociedad, por ejemplo. Sí. Es fácil hoy hablar de familia, es un pilar de la sociedad. ¿Qué más? Diseño de Dios. ¿Eh? Diseño de Dios. El diseño de Dios. Sello. Y diseño. Ah, diseño, disculpa. Diseño, sí, sí. ¿Qué más? ¿Es fácil? Sí, bueno, entre un hombre y una mujer. Nosotros No, ¿cómo? decimos así. Exacto. Sí, hablar de familia hoy es difícil porque hay muchos temas que se van a contar, que se van a encajar. Por ejemplo, cuando tú hablas de familia con alguien, tienes que estar con mucho cuidado porque quizás él entiende algo que es diferente de lo que tú estás hablando. Por ejemplo, hoy no tenemos un concepto de familia muy uniforme. Se habla de diferentes formas de familia. Por ejemplo, hay la familia monoparental. ¿Qué significa? De un solo padre. Generalmente son mujeres. Son mujeres generalmente que no se han casado, pero tuvieron hijos y no viven con el padre y son solas. Esto, por ejemplo, pasa mucho en el mundo latino. Yo conozco, gracias a Angélica, empecé a conocer un poco el mundo latino y la familia del mundo latino es destrozada en la mayoría de los casos, equivocada. Muchos hombres que, como lo comentamos ayer por la noche, como las aves, como las abejas, de flor en flor. Y las mujeres se quedan con niños. Y la mayoría no son casadas. Tenemos también la familia de hecho. ¿Qué significa familia de hecho? ¿Sabéis? Una unión libre, que no hay matrimonio. No hay matrimonio, pero la ley... Sí, en Italia hay ley de las parejas de hecho. También tenemos la familia homoparental. ¿Sabéis qué significa homoparental? Homosexuales. Donde a veces tienen hijos, la mayoría de las veces adoptados o de otra forma. Tenemos también la familia alargada. ¿Qué significa? Pareja precedente o anterior, otra pareja, divorcio, y luego se juntan y cada uno trae su hijo. Es una familia que se... Y después tenemos la familia tradicional. ¿Cuál es? Hombre y mujer, casado. Así que es difícil hablar de familia en este contexto, porque muchas veces las personas con las cuales hablamos entienden cosas diferentes. ¿Qué otro problema hoy tenemos hablando de familia? Por ejemplo, un sociólogo, algunos años atrás, aún está muerto, Zygmunt Bauman, no sé si algunos de vosotros conocen Zygmunt Bauman, habló de sociedad líquida o modernidad líquida. Hoy es interesante, hoy hay un flujo de movimientos, de informaciones, y las personas cambian trabajo muy fácilmente. ¿Y cómo se cambia trabajo? Hoy se cambia pareja. No sé en España, pero en Italia las parejas son cambiantes. 2 meses, 3 meses, 2 años y cambian. Eso es la idea, que hoy es más difícil crear relaciones profundas con las personas. Y tenemos otro problema, por ejemplo, el hedonismo. ¿Sabéis qué es hedonismo? John Piper escribió algunos años atrás, Desiderando Dios o Sed de Dios, no sé si
Creo que está en español. Cuando Sí, no está- deseo a Dios. ¿Cuándo? Cuando no deseo a Dios. No, es otro, ese otro. Deseando a Dios. Sí, está en español. Es en español. Desiring God. Sí. Habló de un concepto que muchos cristianos, uy, madre mía, hedonismo cristiano, me gusta, pero también la sociedad tiene hedonismo. Hedonismo significa buscar el placer. Todo lo que me trae placer, que me da placer, yo esto lo busco. Y si no me gusta esto, por ejemplo, estoy casado con Angélica. Me doy cuenta que Angélica no me hace feliz. No me hace feliz. ¿Qué voy a hacer? La dejo y voy a buscar otra mujer. Porque lo que hoy tiene mucho más valor es que yo sea feliz. Mi felicidad va por encima de todo. Y no me importa si alguien tiene que sufrir, si los hijos tienen que sufrir, si las mujeres tienen que sufrir. Lo que estoy buscando es, yo quiero ser feliz. Eso afecta mucho cuando vamos a hablar de familia. ¿Qué pensáis hasta ahora? ¿Es fácil hablar de familia? ¿Por qué la familia es importante? ¿Os habéis planteado algunas veces por qué la familia es importante? Es interesante que la Biblia empieza con una familia, con un matrimonio, y acaba con un matrimonio. Y a lo largo de toda la Biblia, el matrimonio tiene un lugar preferencial o de preferencia. Muchas veces Dios habla de su relación con su pueblo como un matrimonio. Y es muy interesante que el matrimonio humano debería ser un reflejo de una verdad mucho más profunda que estaba en la mente de Dios antes que el mundo fuera creado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La historia de la redención. Perfecto. El matrimonio debería ser un reflejo de la redención. Cuando la gente de afuera, las personas, ve un matrimonio cristiano, este matrimonio debería ser el reflejo de la redención. Porque el matrimonio humano solamente es sombra de la verdad. La verdad es el reflejo entre Cristo y la iglesia. Eso lo explica acá Pablo muy claramente en Efesios capítulo 5, cuando habla de matrimonio, de las relaciones entre la pareja, y habla que el matrimonio es un misterio. Y él lo va a revelar ¿cómo? ¿Qué texto va a citar? ¿Os recordáis? Génesis 2:24. Así que el hombre dejará su padre y su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Dice esto en cuanto a Cristo y la iglesia. Así que Adán y Eva son un reflejo de lo que Dios tenía en la mente, de verdad. Cristo y iglesia. ¿Por qué la familia es importante? Aún voy en la misma pregunta. Podéis contestar. ¿Cómo empieza Génesis 1, 26, 28? Dios crea. Vamos a leer un poquito estos dos versículos. 3. Tú tienes tiempo, ¿no? Que yo no. Okay. Como decía antes, es muy complicado hablar de familia en pocas horas. Porque la familia tiene implicaciones sociológicas, psicológicas, también cosmológicas. Muchas implicaciones están en este tema. José, ¿puede leerme esto? Sí, José 2. Tengo dos José. Sí. ¿26? 1, 26, 28. Okay. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando hablamos de familia, ¿nosotros qué entendemos? Familia para nosotros es una familia heterosexual, significa un hombre y una mujer. Una relación monogámica, ¿qué significa? Una, sola, no hay sitio para nadie, nadie puede entrar en esta relación. Y luego es una relación permanente, significa para siempre. ¿Okay? ¿Por qué la familia es importante? En base a Génesis 1, 26 y 28. Es creación de Dios. Seguramente es creacional y no es cristiana. La familia no es cristiana. La familia hacia afuera tiene el mismo valor de una familia cristiana. A los ojos de Dios, porque la familia es un acto creacional, no es de la redención. Dios tenía este propósito en su mente, mas la familia es familia por donde quiera. Si hay ciertos elementos, por ejemplo, un pacto, por ejemplo, una institución y alguien que lo ratifica. ¿Ok? ¿Pero por qué es importante? Porque la familia, en primer lugar, es el lugar de identidad de cada uno. ¿Qué significa? Dios los creó, hombre y mujer. Cada persona en la tierra es identificado como hombre o mujer. Y la familia es el lugar de la identidad. Nosotros no somos solos mujeres o hombres. Somos mujeres o hombres aquí. A veces se confunde la identidad con la sexualidad. Eso es lo que está haciendo la sociedad afuera. Está intentando cambiar la biología. Tú puedes ser hombre o mujer cuando quieras. Eso es cambiar la biología. Pero la sexualidad es mucho más que biología. Es psicología. Es cerebro. Un hombre es hombre antes que todo aquí. Porque los hombres piensan de forma diferente, hablan de forma diferente, resuelven problemas de forma diferente. Y las mujeres son diferentes. Sienten de forma diferente. Piensan de forma diferente, hablan de forma diferente. Por ejemplo, cuando dos hombres se encuentran, ¿de qué hablan? ¿Fútbol? Trabajo. Política. Tecnología sistemática. Me gustaría. ¿Y cuando dos mujeres se juntan, de qué hablan? De la familia, del marido, de los hijos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Los hombres se realizan como hombres a través del trabajo. Porque el trabajo es una extensión de un hombre. Porque el hombre a través del trabajo se identifica como hombre. Por eso que en Génesis 3, cuando Dios tiene que maldecir a Adán y Eva, ¿cómo los maldice? La mujer la maldice ¿dónde? En la relación. Con los hijos, con el marido. ¿Y Adán dónde? Con el trabajo. El trabajo. Es interesante, como en la Biblia, el trabajo generalmente es un trabajo de hombre y no de mujer. Y a veces hoy se han cambiado muchísimas las cosas. Hoy las mujeres quieren trabajar mucho más que los hombres. El movimiento que hay hoy. A mí hablar de familia España me da mucho miedo porque
es fácil que te acusen de machismo. Yo vengo de una cultura italiana donde esto no. Nosotros somos mamones, es diferente. Los italianos son mucho más mamones, ¿no? Mamones significa esto, lo explico. Significa hombres que están siempre a hacerte la falda de la mamá. Y la mamá cocina, y la mamá plancha, y la mamá arregla la cama. ¿Cuántos años tiene? 40, 45, 50. Por eso en Italia tenemos una expresión, mamma mía. Y por eso que en cada esquina de Italia puedes encontrar María. Porque los hombres italianos han sido formados por la idea que la mamá tiene el valor absoluto en la familia. Y por eso que el hombre en Italia es el hombre sin valor, porque Cristo generalmente en Italia, aquí en España no sé, María está o con el niño aquí en los brazos o está con el hombre muerto. ¿Qué significa? En la mente de un italiano, la idea es que el hombre no vale nada. Porque o tiene necesidad de ser siempre ayudado, porque es un niño, o no tiene poder, porque es muerto. Es interesante. Y hoy están intentando cambiar esto, mas un hombre y una mujer son diferentes, sobre todo a nivel de identidad. Yo soy hombre aquí antes que en mis órganos sexuales. Y una mujer también. El ser hechos hombre y mujer, ¿qué significa? Los dos reflejan de forma completa quién Dios es. Un hombre y una mujer juntos, reflejan lo que Dios es. Las relaciones en la Trinidad. El Espíritu, el Hijo y el Padre desde la eternidad siempre han entretejido, ¿se dice? Está relacionado entre ellos. Por eso que Jesús puede decir, el Padre me amó, yo amo al Padre. Un hombre y una mujer juntos son un reflejo de las características de Dios. Porque la familia es el lugar de identidad donde un hijo aprende qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Lo aprende en familia. La familia es el lugar donde, en cierto sentido, marca el futuro de un hombre y de una mujer. Por ejemplo, ¿cuántas veces Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, dice esto? Lo que el Padre hace, yo lo hago también. ¿Qué significa lo que hace? A nivel teológico tiene un significado. Ma a nivel práctico, a nivel práctico tiene un impacto muy fuerte. Porque en el mundo antiguo, un padre era, en un cierto sentido, la imagen del hijo. Si el padre era un soldado, el hijo, ¿qué iba a ser? Soldado. Si era un carnicero, ¿qué iba a ser? Carnicero. Si era un carpintero, el padre era la suerte o la maldición de un hijo. Y lo que el padre era, el hijo lo era también. Por eso que Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Si vosotros lo pensáis un poquito, los hombres, habéis cosas de vuestro padre. La forma de caminar, la forma de hablar, la forma de mover las manos. Los errores de un padre. Un carácter. Carácter de un padre. Yo siempre he dicho, yo no voy a hacer las cosas de mi hijo. Después de casi 49 años, me doy cuenta que yo le parezco mucho. Cómo hablo, cómo pienso. Por ejemplo,
A mí me gusta salir cuando tengo algo que hacer, como ayer que teníamos que venir a Valencia a coger el tren, ¿no? El tren, 3 horas antes. Una estupidez. Y ven, mi padre hacía lo mismo. Cuando teníamos que viajar, él nos hacía salir de casa 3-4 horas antes. Y esperábamos en la estación con las cosas. Y digo, no, yo no quiero ser así. Lo hago también. Tengo los mismos miedos de mi padre. Y digo, ¿por qué? Porque un padre es el modelo de hombre que forma un hombre. Y lo forma para siempre. También una mujer. Es interesante, creo que lo hemos dicho ayer, sí, por la noche. Es interesante cómo una mujer tiende a buscar hombres como su padre. Por ejemplo, si un padre ha sido violento o alcohólico, una mujer tiende a encontrar un hombre alcohólico violento. Uno se pregunta, ¿qué locura? No, porque es la imagen de hombre que ella conoce, que la atada en un cierto sentido. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando una mujer, por ejemplo, es abusada o tiene un padre alcohólico? Lo miramos en la clase de consejería no bíblica, teología práctica pastoral. Tiene o una reacción, por ejemplo, una mujer ante de un abuso. ¿Qué pasa? Muchas mujeres se convierten en lesbianas porque en el pasado han sido abusadas. La reacción es, los hombres son malos. Yo no puedo confiar en los hombres. Los hombres hacen daño. Mejor refugiarme en una mujer. La mujer no me hace daño. Eso es una parte, no es solo esto. Pero es una parte. O una reacción así, o sea, no una asimilación. Significa que va a escoger lo que conoce. Un padre alcohólico, un marido alcohólico. Un marido alcohólico. ¿Por qué? Porque un padre puede destruir o construir la imagen de una mujer. Por ejemplo, vamos a leer Números, capítulo 12. Es un texto que parece no tener sentido. Yo estoy convencido plenamente que la Biblia es suficiente para nosotros. No sé si vosotros tenéis la misma convicción. Y no solo esto, yo creo que la Biblia no solo es suficiente para todas las circunstancias que nosotros vamos a enfrentarnos, mas la Biblia es actual. Por ejemplo, y luego vamos a Números. Por ejemplo, no sé si aquí en España también pasa. En Italia se dice, los psicólogos, los que trabajan con los niños, pedagogistas, psicólogos, dicen que los padres tienen que hablar a los niños cuando los niños aún están en la matriz de la madre. No sé si pasa aquí en España, eso no lo sé. Sí. En ese sentido, la mujer está embarazada, el papá y la mamá hablan, porque así dicen que el niño, cuando sale de la barriga, se choca con un mundo que no conoce, y escuchar las voces de los padres ayuda al niño en esta fase nueva. La Biblia lo dice para vosotros. Hay un episodio en el Evangelio de Lucas. Cuando María, el ángel se presenta ante María, le dice, tu prima, Elizabeth, está embarazada. ¿Qué hace María? Va a visitar a Elizabeth. ¿De qué pasa? Y creo que el niño salta en el vientre. ¿Cuándo? Cuando escucha... ¡Ah! Cuando escucha la voz de María. Interesante. Muy interesante. Ese pasaje tiene un sentido teológico diferente. Yo no quiero sacar el texto del contexto, porque el niño estaba lleno del Espíritu Santo desde la matriz de su madre. Pero es interesante que este niño que estaba en la barriga, en el momento en que
escucha la voz de María, se levanta, empieza a bailar en la barriga. Me gusta la Biblia. Me gusta. Otro aspecto interesante, yo quiero mostraros cómo la Biblia es importante para nosotros. Tenemos que estudiarla muy en profundidad. No saben decir. Cuando, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo dice, eso no sé en español, tú escuchaste de cerca mi enseñanza, mis luchas, desde pequeño tú. ¿Has sabido las Sagradas Escrituras? Sí. ¿Desde pequeño has sabido las Sagradas Escrituras? Sí, es interesante. La palabra pequeño es una palabra muy particular en griego. Es brefos. En Italia se llama brefotrofio. No sé si conocéis esa palabra, creo que no. Pero es orfanato, donde se dejaban los niños pequeños, que la madre no los quería, lo dejaban allí. Y significa o niño en la barriga, o niño pequeño, más pequeño, recién nacido. ¿Qué significa? Que desde la cuna su mamá ya hacía. Interesante. Pablo, ¿qué dice a Timoteo? Desde pequeño tú conociste la Sagrada Escritura. ¿Qué haces? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué palabra se usa allí? Sofía. Pablo no usa jamás las palabras en vano. Podía haber utilizado otra palabra. Mas Sofía significa amor, mejor, filosofía. Sí, amor por la sabiduría. Filosofía. En la Biblia se usa la palabra filosofía. A veces en un sentido negativo, a veces en un sentido positivo. Vamos a números. Era mostrar algunas. Podríamos continuar si queremos. Hemos dicho que un padre puede formar o destruir la imagen de una mujer. ¿Qué pasa en este pasaje? ¿Os recordáis un poquito? Tenemos una pelea entre hermanos. Aquí Moisés, Miriam o María, la hermana de Moisés, y también Aarón, tienen celo del hecho que Dios habla con Moisés cara a cara. Y se levantan y pelean con Moisés. Dios baja en la nube y pide a Moisés, a Aarón y a María que se acerquen al tabernáculo. ¿Qué pasa en ese sentido? María se descubre leprosa. Y Aarón empieza a llorar y pide a Moisés que Moisés ore para que María sea sanada. ¿Y qué le responde Dios a Moisés? Si su padre le hubiera escupido en la cara, no llegaría eso no sé en español, yo lo estoy traduciendo en la mente italiana. ¿Qué pasaría? Vergüenza. ¿No? Sí, avergonzaría. ¿Qué significa? Es interesante, es un pasaje que quizás se pasa por alto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa escupir en la cara de una persona? Yo creo que es el gesto de mayor desprecio que tú puedes hacer a una persona. Si un padre le hubiera escupido en la cara, un padre, también una madre, en este sentido un padre tiene un papel esencial en la vida de una hija, de una mujer. Porque el padre tiene el privilegio de mostrar a su hija qué significa proteger a una mujer, amar a una mujer, para que esa mujer escoja un hombre digno. Mañana hablaremos un poco de esto. ¿Por qué la familia es importante? Porque en primer lugar es el lugar de la identidad.
Una pregunta. Sí. En este caso, cuando es el acto de escupir, o sea, ¿podría ser como una disciplina? ¿O no? Sí, porque María se queda leprosa para 7 días y el campamento no se puede mover. ¿Y la lepra qué significaba? Claro, o sea, Era un daño, ¿eh? claro. Para un hebreo era un daño. Mm. Porque significa exclusión total de todo. Nadie se acercaba. Nadie podía tocarla. Estaba excluida, rechazada. Mucho más que disciplina. Mucho más que disciplina. Exclusión de todas las naciones del pueblo. Así que este texto es interesante estudiarlo desde un punto de vista familiar. Porque Dios usa la palabra sí su padre. No dice, porque ella ha hecho esto, yo. No, sí su padre. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que significa un padre, que significaba en aquel contexto un padre. Es interesante como texto. Lugar de vida, ¿qué sería también la familia? Aún. Hemos dicho que es el lugar, el destino de cada ser humano. Por ejemplo, yo son muchos los temas y intento sacarlos un poco así que salgan. Por ejemplo, ¿qué hace un padre? ¿Cuándo? En la vida, con respecto a los niños. Cuida, protege, Instruye, sustenta. ¿Y después? corrige, disciplina. Sí, seguramente. Vamos en primera carta a los Tesalonicenses. Es interesante, Pablo en pocos versículos se compara a una mujer, a una madre y después a un padre. Es interesante descubrir, lo hablamos comiendo, ¿no? Me parece. En relación a los hijos. Uno en un modo, uno en otro. ¿No? Ok. ¿Por qué? Vamos a leer. Primera Tesalonicenses 2, 7, 8 y después 2, 10, 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ok, tenéis en mente esto y ahora 2, 10, 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Veis diferencias entre los dos pasajes? Sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el versículo 7, él sí pues, presenta ese carácter más tierno, ¿no? Que de hecho utiliza la palabra. Fui tierno, lo ilustra, ¿no? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Sí. Sí. Y luego, en el otro versículo que leímos, si alguien lo quiere decir, lo digo yo también. Si alguien no pasa nada. Si alguien quiere intervenir, así que me gusta que hablemos juntos, que hablemos juntos. Y luego, bueno, en los otros versículos, del 10 al 12, pues utiliza así la figura del padre, de corrección. De como el padre a sus hijos, de exhortándoles, consolándoles. ¿Hay diferencia? Sí. ¿Qué tipo? No es tierno, el otro es
no soberbio, pero no resentido, Con más de redención. más El lado quizá más tierno. y la Maestro. más férrea. La otra forma, madre, la otra nodriza, madre, obviamente. Y la otra expresión es hombre. O sea, semejando, ¿no? Como el papel del que estamos hablando. El papel de una madre, el papel del padre, como tal, dentro del matrimonio. Sí, uno que uno se encarga de el padre, la responsabilidad del padre de enseñar cómo es digno del Señor, ¿no? Esa instrucción de la palabra hacia el hijo se lo encarga al hombre. Yo veo aquí que, bueno, entiendo que en la primera parte, en el 8 al 10, como niño le corregía. Ya en la segunda parte veo que le ha corregido como siendo ya un adulto para que él trate así a su familia. Es lo que entiendo. Sí. Son todas cosas muy interesantes. El concepto de que aquí vamos a encontrar es la idea de cómo una madre y un padre son diferentes en costabilidad. Un hombre y una mujer. Porque una mujer, por ejemplo, en el caso de un hombre, la mujer es capaz de transferir, no me gusta la palabra transferir porque no es correcto. Transmitir. Italiano es diferente. La idea que una madre ayuda a un niño a descubrir qué significa amar, las emociones. Un padre enseña a un hijo qué significa ser un modelo. Lo explico mejor. Leo una citación que me ha gustado. La figura materna es la seguridad del hogar y aporta cuidado, ternura, protección y sensibilidad afectiva, constituyendo su hijo en los primeros años de vida. Una mujer transmite la idea que un niño hombre puede aprender qué significa probar emociones. Una mujer construye un hogar, un lugar donde las personas pueden exprimirse por lo que son realmente. Un hombre constituye un puente que desteta, eso no sé si es correcto en español, destetar, un niño del contexto protector del hogar que una mamá hace. Una mamá tiene una relación de apego con su hijo o su hija, total. Y cuando nace un hijo o una hija, el hijo o la hija se convierten en el centro de la vida de una mujer. El marido. Por eso que es mucho más difícil que una mujer se destete de su hijo que no un padre. Es interesante, en el mundo hebreo había otro aspecto de la Biblia interesante. No sé si habéis leído Levítico alguna vez. Es interesante como libro. Honestos, porque estamos en la iglesia. Es interesante. Sí, es interesante. Creo que tú eres el único. Hay prescripciones mucho pesadas. Pero hay una en particular. Cuando una mujer hebrea paría, si era un niño, tenía que estar 40 días apartado. Si era una niña, 80. ¿Qué significa este texto? ¿Será que el niño iba a tener más autoridad? ¿Era más superior? Eso fue un descubrimiento interesante cuando nació mi hijo Alessandro. Cuando nosotros hicimos el curso que se hace antes que el niño nazca, no sé cómo se dice en español. Reparto. Sí, la figura que Matrona. matrona, sí, eso.
nos explicó que un niño tiene que estar, después del nacimiento, 40 días con la mamá aquí. Antes en Italia sucedía eso. Cuando los niños nacían, los cogían y lo ponían en otro lugar de la mamá. Y la mamá no lo veía el niño. Excepto cuando tenía que dar la leche. Ahora han cambiado. Y el niño cuando nace, se lo deja a la mamita. Mira, hace todo. ¿Qué significa esto? En el mundo antiguo, la mamá, 40 días, ¿qué significa? Que una mujer estaba 40 días impura. El marido no podía acercarse, porque si era impura, también el marido se convertía en impuro y no podía tener la vida social en Israel. Esta mujer se quedaba 40 días o 80 con el niño y jugaba a las muñecas un poquito. Sí, lo sé que no es lo mismo. Pero en el sentido de que estaban juntos, siempre. Hasta que en el día 40 o 80, el marido entraba y decía, ahora este es mi hijo. Era el hombre que entraba y cortaba ¿qué? El cordón umbilical. Este es mío. Yo soy responsable. Una mujer sola no lo puede hacer. Necesita de un hombre que tome la responsabilidad de decir. Una madre, por ejemplo, otro caso interesante. No sé si hoy no se puede hacer. En el libro del Deuteronomio se dice, por ejemplo, que cuando había un hombre, un hijo, que era rebelde a la familia y que no tenía corrección, los padres ¿qué hacían? Lo cogían, lo llevaban a la puerta de la ciudad y decían a los ancianos, este nuestro hijo es sin corrección. Hemos intentado de todo. ¿Y qué hacían los ancianos? Le apedreaban. Es interesante que en este contexto, quien que habla es un padre. Una madre nunca lo haría. Nunca lo haría. Pregunta, vosotros que sois madre, ¿lo harías? No. No. Un padre sí. Un padre. Porque un padre es lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 11. ¿Qué dice versículo de 10 a 12 de Primera Tesalonicenses? ¿Qué hace un padre? Sí. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros los reyes. La primera cosa que él dice a ellos, ¿qué dice? Vosotros sois testigos de cómo nosotros hemos vivido en medio de nosotros. Vosotros sois testigos del modelo. Yo soy un modelo para mi hijo. Cómo yo hablo, cómo yo me porto, cómo yo trato a mi esposa. Mi hijo ve en mí su modelo. Primer aspecto. Segundo aspecto, ¿qué dice? Luego dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. A cada uno de vosotros. La educación de los niños no es una educación generalizada. Cada uno es diferente. Pueden crecer en el mismo hogar. Pueden recibir la misma educación y crecer de forma diferente. Pensar de forma diferente, actuar de forma diferente. Y Pablo dice que un padre es alguien que conoce íntimamente a sus hijos y sabe cómo intervenir con cada uno porque los conoces a cada uno. Y tercera cosa, 3 verbos. Pablo era un hombre muy extraño. Porque a los hombres no les gusta hablar. Él usa palabras en palabras en palabras. Yo hubiera escrito, como un padre, hemos vivido
santamente en medio de vosotros, educándoos. Punto. No, él usa 3 verbos. ¿Por qué? ¿Qué significa exhortar? Tiene muchos matices. Es una palabra difícil de traducir en italiano, en español, también en italiano. Puede significar animar, arrogar, exhortar, también estimular, también reprender. Es interesante que esta palabra en el original es parakaleo. Kaleo es un verbo que significa llamar a alguien. Para es un prefijo que significa sentado al lado de. Yo llamo a una persona, yo me siento al lado de la persona y hablo a su corazón. Primer aspecto. Segundo aspecto significa defender. Esta palabra se usa 2 veces, no el verbo sustantivo, en el Nuevo Testamento 3 veces. Juan 16, es necesario que yo me vaya, así que venga el Consolador, Paracletos. Segunda vez, en primera carta de Juan, capítulo 2. Vosotros si pecáis, sabéis que tenéis un abogado. ¿Qué significa eso? Un padre es alguien que se sienta, que habla con su hijo, con sus hijos, los alienta, los estimula, los ayuda a seguir adelante. Es un hombre que forma, plasma la personalidad del hombre. Primer verbo. Segundo verbo. ¿Qué dice? Yo voy muy veloz, ¿eh? Sería Consolábamos. Consolábamos. ¿Es lo mismo? En el original, el prefijo sí, es lo mismo. Para, sentarse al lado de. La segunda palabra es, no sé si en español, sí, creo que sí, la palabra mito. ¿Existe en español? Mito, ¿qué significa? Un cuento. Un cuento, un cuento. Algo que no es real. Algo que no es real. Los mitos griegos, por ejemplo. Pablo dice, yo como un padre, me he sentado al lado de cada uno de vosotros y os he contado fábulas, mitos, cuentos. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? La fase más importante para un niño, ¿cuál es? La fase de un día. Perdón. Cuando come. ¿Sí? Si come mucho es mejor. ¿Cuándo? Cuando juega, porque el juego es identificación, seguramente. Es importante hacer un estudio del juego en la Biblia. La fase más importante es cuando se va a la cama. Porque en la cama él quiere que... Me cuente un cuento. ¡Wow! Es interesante. ¿Qué sirve un cuento a un niño? Y sobre todo un cuento que es siempre lo mismo. Porque se duerma. ¿Se duerma por qué? Porque se aburre. Es posible. No. El cuento le ayuda a aplacar los miedos que tiene. Porque la noche... Pablo que dice, como un padre, la idea es, os he placado cuando tenéis miedo. Teníais miedo. Es interesante, ¿eh? Eso hace un padre. Se acerca a un niño, se acerca a un hijo, estoy contigo. Yo aquí estoy. Te ayudo. Tú lo puedes hacer. La tercera palabra es... Encargábamos. ¿Qué significa encargado? Dar responsabilidad. Interesante. La idea es que os advertía cuando vosotros estabais en peligro. Pero la idea es, mira hijo,
este es el camino. No lo está haciendo muy bien. Mira que vas a quedarte con las consecuencias. Exhorta, cuentas cuento y ayuda a comprender dónde estás yendo. Eso es un padre. Una madre no lo hace. No porque no lo hace, porque tiene otro modelo. Otro modelo. Y si tú vas a arruinar esto, es interesante, ¿no? La Biblia es algo viejo, ¿no? Yo creo que no. Y estas cosas, si vosotros entráis en una librería, en la sección psicológica, encontráis libros donde se dice, eso tiene que hacer con un niño. Yo me digo, uy, 2000 años atrás, ya lo habían dicho. Alguien. ¿Entendéis la dificultad que tenemos cuando hablamos de familia? No es algo que es muy simple. Ahora vamos a intentar definir algunos elementos fundamentales del matrimonio. ¿Es todo claro? ¿Tenéis preguntas? ¿O dejamos al final? Vamos a leer Génesis 2:24. Lo siento, hay muchas más cosas que se podían decir en estos, pero no tenemos el tiempo. Por tanto, es interesante que este texto se usa ¿cuántas veces en la Biblia? Al menos 4. En Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, creo en Lucas, no, en Lucas no. En Efesios, 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. Más o menos de forma diferente. Es interesante estudiarlo en las diversas formas de cómo, por ejemplo, Jesús lo trata y Pablo lo trata. Ok, Génesis 2:24. por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Perfecto. ¿Qué pensáis? ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Muchas. ¿Qué pensáis después de las muchas veces que lo habéis escuchado? ¿Tiene una cosa? ¿Lo quieres quitar? Sí. ¿Te molesta? ¿Te molesta? No. ¿Qué pensáis? El misterio ya se ha desvelado, ¿eh? No tenemos que decir nada. Es un mandato soberano. Sí, antes de todo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando allí? Es importante definir el contexto. ¿Por qué? ¿Cómo estamos seguros que es Dios que habla? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos seguros de esto? ¿Cómo? Verso 23. ¿Y? Que Dios dijo a Adán. Sí, hoy, después. Dijo entonces, perdón, Adán. Es Adán el que habló. Interesante. ¿Estamos seguros que es Adán? ¿Seguros? Creo que no. Porque cuando los fariseos se acercan a Jesús, preguntándole, ¿es lícito dejar la propia mujer por una causa cualquiera? Jesús, ¿qué le dice? Les explica que fue por causa de su corazón. ¿Qué dice? Pero Jesús? luego le cita... Vamos a leer Mateo 19. Porque lo importante es entender lo que está pasando, ¿eh? Mateo 19. Versículos
Versículo 7 o... No, 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Hasta cuál? 6. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre... ¿Quién que lo dijo? Dios. Dios, no Adán. Según Jesús, es Dios que lo dice. Adán aquí no dice nada. Adán hace un poema, seguramente. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, eso sí. Pero el versículo 2:24 son palabras de Dios. ¿Ok? ¿Qué vamos a aprender de este versículo? Que es Dios mismo dando la vía por la que el hombre empezará un matrimonio, porque Adán y Eva eran los primeros hombres. No había un padre y una madre como ejemplo de ver hacia atrás. Ellos eran los primeros. Sí. Entonces, era como ya marcándoles lo que tenían que hacer después de ellos. ¿Después? Y también que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? Más o menos. Sí, permanente, sí. Si os fijáis, en este versículo hay 3 verbos a futuro. Son 3 fases interesantes e importantes en un matrimonio. La primera fase, ¿qué dice el texto? No, todo, en la primera fase. Uy, interesante. ¿Qué significa? Hará una nueva familia, ¿no? Sí, hará una nueva familia, seguramente. Y que nos uniremos el uno al otro, porque somos una sola parte. ¿Qué es la tercera parte? Estamos adelantando un poco. Crear una nueva familia, seguramente. Después. Dejará el padre y la madre y serán una sola carne, pero dejarán a la madre, las costumbres de la madre, por ejemplo, cuando una familia se junta, ¿no? Dice, no, es que mi mamá me hacía la comida así. Y, ¿no? Porque claro, tiene que dejar esas cosas, ya tiene que poner en primer lugar a la mujer, antes que a su madre, por ejemplo. Es interesante. El hombre dejará es un verbo muy fuerte en el original. La idea es, así un hombre pensará en su padre y su madre como muertos. La idea que está explicando es que el hombre, es interesante que el hombre, no la mujer que hace esto, el hombre es responsable de hacer una familia. Esto no significa que la mujer no tiene que hacer nada, porque la mujer tiene sus estrategias y a veces el hombre se parece que él lo ha empezado, pero no es verdad, porque la mujer quiere. Pero la idea es que un hombre, ¿qué dice el texto? Dejará el niño, el adolescente, el hijo, no, el hombre. El propósito de una familia es que un padre y una madre juntos, ¿qué hacen? Hacer un hombre. Los roles mío y de Angélica son de hacer de Alessandro un hombre que un día tendrá que irse. Yo lo espero. No es broma. No es broma. Porque significa que yo he cumplido con mi mandato. A ser un hombre que puede vivir su vida bajo las reglas de alguien que no soy yo. Que no soy yo. Hoy muchas veces no son hombres los que se casan, son niños. Por eso que es muy importante que una mujer mire bien al hombre que quiere. Mañana lo hablaremos un poquito. Pero no por la edad. No por la
edad, ¿no? También a veces también por la edad, seguramente. Por ejemplo, si un matrimonio hoy se hace en 20 años, no solo 20 años de 50 años atrás. Hoy un niño o difícil llamar hombre. Un adulto. Porque hoy se habla de adolescencia. Adolescencia hasta los 20 años llega ahora. No, prolongada. Prolongada. Sí, algo así. Algo así. Hoy los adolescentes llegan hasta los 40. No es broma. Tú estás ahí dentro. No es broma. Yo vengo de una cultura que es así. Un ejemplo. Mi madre, yo tengo 49, creo, sí. Casi. Cuando yo voy a casa de mi madre, y quizá llueve, la primera cosa que ella me dice, ¿sabéis cuál es? Abrígate. Afuera está lloviendo. Y yo le digo, mamá, soy grande. No necesitas que me digas lo que tengo que hacer. Hoy me planteo, ¿por qué las mujeres se quejan de machismo? Cuando son las mujeres que crían a los hombres que mañana serán machistas. Es interesante. Es muy interesante. Aquí el texto dice, el hombre que hace, el hombre en su mente es un hombre que tiene a su padre y a su madre como muertos. Madre mía, o mamma mía. Eso no significa que yo no tengo que querer a mi padre y a mi madre. La idea es que el matrimonio es algo que puede empezarse solo cuando mi relación anterior con los que me han dado lo que yo soy como muerto. Porque desde la muerte empieza la vida. Siempre. Jesús lo hizo en la cruz. Y un hombre es capaz de entregarse a su esposa solo cuando los padres han muerto en su mente. Cuando ellos no son más esenciales en su vida para que él pueda vivir, escoger, decidir, proteger, proveer. Claro. Es interesante que el texto nos dice, así el hombre dejará, yo voy muy veloz, tendríamos que hablar mucho más también sobre esto, qué significa. El hombre dejará a quién? No a su madre, a su padre. No, como antes dijiste, a la madre. Tenemos que... Padre y madre. Y algunos tienen solo madre, no tienen padre. Eso es un problema que la iglesia tendría que resolver. Ayer lo estamos hablando. La idea es que el padre y la madre son los valores de referencia. Un hombre tiene que dejar a su padre en el sentido dejar de vivir bajo su autoridad, depender de él para todo. Por ejemplo, hay matrimonios que se casan donde él no trabaja y debe depender de la familia de su padre. Ya se empieza de forma muy peligrosa, porque esto deja lugar a manipulación. Y si yo no hago lo que tengo que hacer, me cortan. ¿Qué voy a hacer? La idea, esto no significa que no voy, yo pocas veces lo he hecho, porque no he tenido una relación muy fuerte con mi padre, porque nosotros venimos de una familia católica nominal, y yo nunca he tenido una buena relación con mi padre. Después de mi conversión sí empecé a construir algo, pero cuando tú tienes 25 años es complicado. Pero la idea es que ese hombre no depende de la figura paterna para coger su familia y llevarla, por un lado. Y por otro, la madre como fuente de seguridad, de hogar,
Es interesante que la Biblia habla de estos dos elementos fundamentales. Primer aspecto, el hombre tiene que pensar en su mente que su padre y su madre están muertos. Y de allí puede empezar a hacer algo nuevo. Si esto no pasa, habrá un matrimonio, pero no será un matrimonio bíblico. Yo conozco muchos matrimonios, por ejemplo, que dice, alguien me pregunta, si yo me caso, tengo que vivir, no sé, a Barcelona y mi padre es a Valencia, así estaría bien. Y digo, no, porque la distancia no es suficiente, porque esto es lo más importante. Yo puedo vivir sí. Una pregunta, Sabrina. ¿Eso aplica en el caso de la mujer? Todo, sí. Ok, gracias, sí. Eso significa también una mujer, eso significa también una mujer. Estaba hablando en el contexto bíblico, pero esto se refleja también en una mujer. Porque si una mujer no deja a su padre y a su madre, es lo mismo. Es lo mismo. La idea es que los dos tienen que cortar una relación anterior que ha sido necesaria, fundamental para la vida, pero desde este momento en adelante, esta relación se ha cortado. Para mí son como si fueran muertos. Es un periodo, no sé si luto se dice. Luto. Es interesante cómo la Biblia habla del luto. El matrimonio tiene una parte de luto, porque estoy dejando todo lo que yo era para empezar algo nuevo. Estoy muriendo en parte para vivir mejor. Porque la relación con los padres, ¿cómo es? ¿Cómo es una relación con los padres? ¿Permanente? De dependencia. ¿Dependencia? ¿Permanente? Temporal. Por eso que el tercer verbo que el autor bíblico usa, Moisés, es y se juntará. Y vamos a ver ahora qué significa juntarse. La idea es que no es suficiente una lejanía espacial, porque tú puedes llevarte a tu padre y tu madre aquí. Mi madre me plancha mejor que tú. O mi padre nunca había hecho esto a un hombre. Mi padre, yo conozco una relación que se ha roto. No creo que esta sea la sola causa. Gracias. Que siempre el padre, y yo me imagino este hombre, mi padre era, pero mi padre es cortar un hombre. No, tu padre no está. Es arruinar una relación. Esto significa que la separación debe intervenir en mi mente, en mi corazón. Vamos un poco más allá. Segunda fase de este versículo. Tenemos que cortar porque no tenemos tiempo. Sí, puedes terminar tus 3 puntos y paramos. Sí. Segunda parte de este versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? A su mujer. Uy, interesante. Ahora, estamos pasando de un hombre a una mujer. Yo creo que la traducción aquí, español, sí, creo que significa también esposa, mujer, ¿no? Mujer significa esposa, porque en italiano tenemos 2 palabras diferentes. Mujer sería fémina, esposa es otra palabra. La versión italiana dice, y se juntará a su esposa. Pero aquí es lo mismo, mujer. Pasamos de un hombre a una esposa. Pregunta, la mujer, ese texto, ¿era esposa? ¿Me explico mejor? Sí. Cuando el hombre deja a su padre y su madre aquí y se junta se junta a su novia, porque aún no están casados, porque antes tiene que dejar a su padre y su madre, luego se junta a quién, a su novia,
a su esposa, pero aún no están casados. Es interesante. Yo creo que el noviazgo tiene una función esencial. ¿Qué pasó en Mateo capítulo 1? Después de la genealogía de Jesús. ¿Qué aparece en el Evangelio de Mateo? Tenemos un ángel que aparece en sueño a un hombre que se llama José. ¿Por qué le aparece a ese hombre? Tenemos que preguntarlo. No, pues preguntar. Perdón. ¿Por qué le aparece? ¿Qué estaba aconteciendo? Él iba a dejar a María porque no sabía lo que estaba aconteciendo con ella, porque era no era ni su esposa y estaba embarazada. No eres ni su esposa, podemos hablarlo. Lo que estaba aconteciendo es que este hombre se pregunta, bien, esta mujer es virgen, pero está embarazada. Yo, de qué mundo es mundo, yo sé que generalmente una mujer se queda embarazada solo en un modo. No hay otro. No sé si vosotros conocéis otro modo. Yo solo uno. ¿Qué le pasa en su cabeza? Ese era un hombre justo. Dice, el texto dice, era un hombre justo y quiere hacer ¿qué? Dejarla en secreto. Porque si no lo hacía en secreto, ¿qué iba a pasar? Le van a difamar a ella. Difamar era lo mínimo. Porque la ley hebrea era muy clara en ese sentido. La solución final era apedrearla. ¿Por qué? Había hecho fornicación. ¿Y qué dice el ángel a José? Vamos a leer ese texto. No tengas miedo. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿A recibir a María como? Tu mujer.